Se ha descubierto algo que ha pasado más o menos sin pena ni gloria en los medios convencionales y a mí me parece inquietante realmente, inquietante de verdad. Ya hemos olvidado, gracias a Dios, ¿no? Creo yo, el tema del COVID, excepto quienes quedaron muy mal, quienes tienen COVID permanente, esos no lo olvidan, y quienes fallecieron. Pero hay noticias ya como sueltas, porque incluso se ha producido una especie de rechazo a la propia información. Es normal, ustedes, yo, cualquiera, no queremos ni oír hablar. Pero de vez en cuando surgen cosas que yo creo que hay que prestar atención. El instinto mío me dice que hay que poner la lupa. Esto viene de Australia. En Australia, el Queensland Brain Institute, donde hay un español, Ramón Martínez Mármol, ha descubierto algo que, como digo, no se le ha dado, en mi opinión, el eco que merece, porque es muy extraño. Y en el fondo nos reencuentra con el espejo de extrañeza de esta historia del COVID desde el principio. Verán, han hecho pruebas en laboratorio y han demostrado, con un español a la cabeza y un equipo multidisciplinar científico, que ocurre algo con el COVID que no ha ocurrido jamás en el cerebro humano. Son muchos de ustedes los que me dicen: Iker, no nos olvides, tienes que hablar del COVID persistente. Gente que, aunque los medios no hablen ya prácticamente, sigue sufriendo las consecuencias. Una de las consecuencias básicas, ¿se acuerdan? Era el brain fog, la niebla mental. ¿Qué significaba niebla mental? No lo sé. Casi todos los que estamos aquí, ustedes y yo, creo que hemos pasado el COVID. Bien. Al margen luego, por supuesto, de las disputas lógicas que siempre vienen a colación, que si fueron las vacunas, que si fue el COVID. Lo que sabemos ahora es que es el virus, ¿no? El COVID. Cada uno que opine lo que quiera, pero el estudio se ha hecho sobre personas que incluso habían tenido la enfermedad antes de la vacuna y después también. Una especie como de no concentración. A mí eso me asustó bastante. Yo se lo voy a confesar ahora. Hace un año yo cogí el COVID y estuve 10-12 días y algunos de ellos, la verdad, he hecho polvo, no para hospitalizar, pero sí he hecho polvo. Ahora me encuentro bastante bien, pero durante un tiempo físicamente, pues en quehaceres pues como nuestros partidos de fútbol y demás sagrados, yo me notaba preocupado porque me daba la sensación de que no respiraba del todo bien, pero son sensaciones que ustedes también han tenido seguro. Todo eso ha ido mejorando y ahora mismo me encuentro perfectamente. Pero me quedé con esa historia y estuve atento a todo lo que se iba publicando. Y en aquellos días de junio del pasado año, yo veía que las ideas no me iban muy bien, no me fluían. Me suele pasar, dirán algunos habitualmente, pero yo decía, esto debe ser la niebla mental esta, que luego se fue disipando. Una incapacidad para focalizar, no sé, raro. Y este Queensland Brain Institute ha descubierto, con ciertas tinturas o de alguna manera colores que se ponen a la tomografía o a las pruebas con el cerebro, algo asombroso. Verán, el COVID había demostrado que era capaz de fusionar células, es decir, pulmonares. Por lo tanto, la infección generaba una serie de uniones de células, por hablarlo así en cristiano, digamos, que eran problemáticas, ¿de acuerdo? Bien, lo que nunca había pasado en ninguna enfermedad humana, y se ha demostrado ahora, es que hay fusión de neuronas, fusión neuronal, y a mí esto me parece muy serio. Incluso en COVID persistente, en COVID no tan grave, en COVID, me imagino que habrá cada uno en su graduación. Pero estos expertos médicos han hecho un primer estudio y dicen que nunca en la historia habían visto esa fusión neuronal. ¿Por qué? Porque un español de pro como don Santiago Ramón y Cajal, cuando descubre la neurona, que no es poca cosa, ¿verdad?, sienta ya unas bases importantísimas diciendo que la neurona es un ente, vamos a llamarlo así, individual, ¿no? Individual que se interconecta eléctricamente con otras que tienen su individualidad. Por ahí transcurren sus pensamientos, emociones, por ahí transcurre casi lo que somos, ¿no? Bien, cuando van muriendo neuronas, vamos perdiendo capacidades cerebrales, cognitivas, ustedes eso lo saben de memoria. Lo que no es normal es que la actividad de una neurona se fusione con la otra. ¿Saben? Ha pasado, pero no sin pena ni gloria, sino vamos, yo no lo he documentado en ningún sitio, excepto en un par de medios. Esto no había ocurrido nunca en la especie humana, jamás, hay que decirlo y hay que contarlo, nunca había pasado, y solo en hechos espontáneos, digamos, no replicables, en algunos, si no me equivoco, crustáceos mínimos, alguna cosa, nada que ver con un mamífero, con un ser humano. ¿Qué significa esto?
Pues según los expertos con los que yo quiero hablar, y tenemos aquí al gran doctor Tomás Segura, que seguramente es el que más sabe de cerebro y COVID, ha pasado tiempo suficiente para empezar a leer, que ha dejado esto. Nunca, jamás, se había alterado el sistema eléctrico cerebral de esta manera. Piensan ellos que todo lo de la niebla mental, esa especie como de olvidos o de no encontrar las palabras concretas, como lapsus, ¿no? Esto que llaman niebla mental y que en el fondo es un nombre para toda esa especie de nube que no conocemos, resulta que puede tener que ver con esto. Se han asombrado estos investigadores porque no es un caso ni dos en la prueba. Science Advance ha publicado el paper y resulta que se veía perfectamente cómo de alguna manera las neuronas no es que se fundiesen en una, sino que su actividad que era independiente una de otra eléctrica. Imagínense que por aquí pasaran una serie de cosas y códigos y por aquí otras y que son importantes para el funcionamiento cerebral, de repente las dos se convertían en una. ¿Cómo un virus hace eso? Es la primera vez en la historia que un virus logra modificar, fusionar las neuronas en el cerebro humano. Dicen los expertos, amplían los expertos, se acuerdan, son términos que ya por fortuna creo que hemos olvidado, pero esto va con nosotros, es importante, hay que saberlo, digo yo, ¿no? Dar la espalda a algo no soluciona mucho. Aquella llave que hablaban los expertos en un principio del virus, que era lo extraño, aquella llave, por cierto, que daba toda una serie de teorías sobre la modificación en el laboratorio, que luego todo ha ido por ahí, aunque también se ha parado cualquier investigación, lo que era un fake luego no era tan fake, ¿verdad? La sensación de que la llave o pistón o flechita o como ustedes quieran, la AC2, que el COVID utilizaba para, digamos, vampirizar, ¿no?, a otros organismos, a otras células, esa llave que era extrañísima y que aquí tuvimos a catedráticos que nos dijeron, que por cierto sufrieron censura, cancelación, persecución, catedráticos de inmunología, de virología prestigiosísimos en España que estuvieron aquí y que nos decían con un muñeco de, me acuerdo de estos tipo Lego, que nunca en la vida habían visto un virus con esa capacidad, con esa flechita, ¿no?, que parecía un trabajo hecho en laboratorio, evidentemente. Ahora, ¿con qué motivo? ¿Para qué? El asunto es que ese AC2, esa llave del virus, parece tener todos los códigos en sí para desarrollar esa fusión neuronal. ¿Hasta qué punto la fusión neuronal puede ir provocando, digamos, inactivación, ¿no?, de algunas áreas cerebrales? Todavía no lo saben, todavía es demasiado pronto, pero nunca han encontrado una alteración, digamos, de la corriente alterna. Ustedes me entienden, que los médicos nos echen encima, yo intento entenderlo y explicárselo. Todo ese engranaje complicadísimo de los circuitos eléctricos del cerebro, mejor dicho, se han visto alterados por esta fusión que solo ahora, en un laboratorio en Australia, han visto. Yo me pregunto, ¿los demás no lo han visto? Con todos los estudios que ha habido, ¿se han dado cuenta ahora? También sorprende, ¿no?, cómo van las investigaciones sobre este virus que ha afectado a toda la humanidad. Esperemos que si eso ocurre, luego de alguna manera se desanude, ¿no?, esa especie de entrelazamiento neuronal. Pero a mí me ha dejado muy sorprendido, mi obligación es contárselo, yo no quiero asustar a nadie porque soy una de las víctimas, ¿no?, también del COVID, entonces quiero saber qué ha pasado o qué no ha pasado. Y esta es la noticia que por algún motivo que también es misterioso, pasa y casi nadie se la cuenta, ¿o no? Hasta dentro de 7 días, amigos.